De la sesión de la Comisión de Educación para dar paso a la sala 1 del edificio Víctor Guaya de la Torre para transmitirles la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Mercedes Cabanillas. Esta mañana figura en la agenda algunos proyectos de ley que han quedado pendientes de la semana anterior, entre ellas el proyecto de ley que propone la modificación del reglamento del Congreso sobre el congresista accesitorio. Igualmente figura en la agenda de esta mañana el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación RENIEC, referidos a la participación del Consejo Consultivo de la institución en el proceso de elección del jefe de este organismo. Veamos el desarrollo de esta sesión que preside la congresista Mercedes Cabanillas. La invitación de integrar el Consejo Consultivo de esta comisión, ni de los propios señores congresistas que tienen sesiones de comisiones y otras actividades comprometidas con anticipación. Si algún congresista desea formular algún informe, le concedo la palabra. Pedidos. No habiendo pedidos, pasamos entonces a la orden del día. En orden del día figura, en primer lugar, el tratamiento de los proyectos de ley 2183-2007 y 3477-2009. Proponen la eliminación de la participación del Consejo Consultivo de la RENIEC en el proceso de designación del jefe de esta institución. Estos son proyectos presentados por el Grupo Parlamentario Nacionalista y apuntan a modificar los artículos 9 y 10, así como derogar el artículo 15 de la Ley 26.497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC. En este punto vamos a comenzar a desarrollar la agenda correspondiente al día de hoy. Y si me permiten, un resumen de lo que ha trabajado la comisión. El artículo 183 de la Constitución establece que el jefe de la RENIEC es elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano autónomo por definición de la Constitución, cuya independencia busca garantizar sus decisiones a través de una conformación plural de distintas instituciones ajenas a los órganos políticos del Estado. La Constitución política no condiciona la elección del jefe de la RENIEC a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura a ningún filtro previo o terna elaborada por algún órgano externo. La independencia del Consejo Nacional de la Magistratura como órgano responsable de designar al jefe de la RENIEC se ve quebrantada cuando la ley orgánica de esta institución establece la intervención del Consejo Consultivo de la institución durante el proceso de elección del mencionado funcionario, dado que este Consejo se encuentra integrado por representantes del Poder Ejecutivo así como del Poder Judicial. En virtud a eso, la propuesta que recoge estos proyectos de ley señala que se debe eliminar esta facultad otorgada al Consejo Consultivo de RENIEC de presentar ante el Consejo de la Magistratura ternas previamente evaluadas y definidas. En la propuesta de texto sustitutorio se aprueban los siguientes alcances. Primero, se establece que en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la RENIEC el nombramiento del jefe de esta institución debe realizarse mediante concurso público, eliminándose la intervención del Consejo Consultivo de RENIEC en este proceso. Ahí está habiendo una contradicción, por eso es la modificación que se propone. Se modifica el artículo 15 de la Ley Orgánica de la RENIEC, precisándose como funciones del citado Consejo Consultivo asesorar la Jefatura Nacional en los asuntos que se pongan a su consideración y cumplir los encargos que le solicite la misma jefatura. Es decir, se retira la facultad de elaborar ternas para alcanzarlas al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto a consultas externas realizadas, la RENIEC ha emitido opinión favorable, es decir, la entidad interesada o afectada está a favor de este texto sustitutorio que está proponiendo la asesoría técnica de la comisión. Con esta información brevísima yo abro el debate para poder escuchar las intervenciones de los señores congresistas.
Yo entiendo que debe de ser por economía, a los efectos de precisar que ahí es donde está el cambio, pero que quede constancia que los párrafos 2 y 3 del mismo artículo se mantienen. Correcto. Y en todo caso, perdón que lo interrumpa, lo podríamos mantener íntegro y solamente en negritas el aspecto puntual de la modificación o del agregado. Conforme. Disculpe, congresista, sí, Castro Estañaro. Gracias, presidenta. En efecto, parece que la norma o la propuesta es absolutamente correcta, porque el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional y resulta que tiene la facultad de elegir al director o al jefe de la RENIEC, pero sin embargo actualmente la norma establece que el Consejo Consultivo de RENIEC es quien propone las ternas, pero este Consejo Consultivo del RENIEC está integrado por representantes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público. Pero hasta donde sabemos, presidenta, no existe por parte de estos señores representantes ninguna exigencia de jerarquía, de manera que no se trata de un vocal supremo, de un fiscal supremo o de un ministro que integre el Consejo Consultivo RENIEC. Por lo tanto, siendo el Consejo Nacional de la Magistratura un órgano de naturaleza constitucional, resulta pertinente que ellos queden en libertad para elegir en un concurso público el jefe de RENIEC. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Castro. Si no hay más intervenciones, congresista Villanueva. Raimundo, presidente. Raimundo, perdón. No te afecta en nada, ¿no es cierto? No, para nada. Presidenta, quiero que se haga una precisión respecto al artículo 15, en la cual se señala que el Consejo Consultivo de la RENIEC está compuesta por ministro de Justicia, un representante designado por la Corte Suprema, uno por el Ministerio de Justicia y uno por el Ministerio del Interior, ¿cierto? Sí. Correcto, solamente quería verificar ese dato. Gracias, presidente. Si no estamos alterando ese párrafo correspondiente a la parte superior, en todo caso, del párrafo del artículo 15. Sí. Correcto. Entonces creo que no habiendo más... Sí, congresista Valle Riestra. Para reforzar lo que han dicho los señores, leo el texto de un artículo que publiqué respecto hace tiempo, que este proceso de resignación del jefe de RENIEC no solo intervienen representantes del Consejo Nacional de la Magistratura, sino del Ejecutivo, lo cual puede y debe considerarse inconstitucional, dado que una de las razones que sustentaron la elección y la construcción del jefe de RENIEC por parte del Consejo de la Magistratura lo constituye la calidad de órgano constitucional autónomo, y esto lo politiza, de tal manera que yo creo que en eso no cabe discrepancia alguna y que todas las opiniones van hacia la misma meta. Gracias, congresista Javier Valle Riestra. A consideración para votar el texto sustitutorio que se ha informado y debatido. Los señores congresistas que estén a favor, si no hace expresarlo: Santiago Fujimori Aldalazo, Javier Valle Riestra, Caso Estañaro, Mauricio Mulder, de Raimundo, Javier Bedoya de Vivanco, Mercedes Cabañero. Aprobado por mayoría. Por unanimidad, sí, por unanimidad. Siguiente punto, el proyecto de ley 3501, referente a lo siguiente: rectificar la memoria descriptiva integrante de la ley 29.386, ley de expropiación de bienes inmuebles para la construcción de las obras del componente transvase del proyecto especial de irrigación hidroenergético de Alto Piura. Proyecto presentado por el presidente del Gobierno Regional de Piura, doctor César Treyes Lara. Lo preciso en términos de modificación es la memoria descriptiva
que aprobó la ley 29386 oportunamente, ley que no fuera vista por la Comisión de Constitución, sí por la Comisión de Agricultura. En esta vez de Constitución, sí por la Comisión de Agricultura. En esta vez somos segunda comisión, primera es Agricultura. Y sobre esto hay un breve informe que le pido al doctor Huertas que alcance el contenido, haciendo uso de la palabra a los señores congresistas. Buenos días. Se va a dar lectura al predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 3501-2009 en las partes correspondientes a la decisión final que se adopta. Por lo tanto, se va a empezar a partir de la página número 2 del predictamen, en el punto correspondiente a la expropiación como materia jurídico-constitucional, en donde se pone especial énfasis a lo que sería la competencia de la Comisión de Constitución. 2. La expropiación como materia jurídico-constitucional. Señala el predictamen: el derecho de propiedad está reconocido como un derecho fundamental en los artículos 2, incisos 16 y 70 de la Constitución Política de 1993. Su carácter es inviolable y su ejercicio debe llevarse a cabo dentro de los límites de la ley y en armonía con el bien común. La naturaleza de la expropiación se funda en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada por ley expresa del Congreso, en favor del Estado y a iniciativa del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que corresponda. Esto incluye una compensación por el eventual perjuicio. Dado que el proceso de expropiación constituye la privación forzosa de un derecho fundamental, es competencia de la Comisión de Constitución y Reglamento verificar, en atención a su especialidad, que esta decisión limitante del derecho de propiedad se lleve a cabo por razones de garantía de la seguridad nacional o por necesidad pública. Estas causales son mencionadas de forma expresa en el artículo 70 del texto constitucional y justifican todo proceso de expropiación. 3. De la competencia de la Comisión de Constitución y Reglamento respecto al proyecto de ley 3501-2009. Respecto a la propuesta legislativa, materia del presente dictamen, deben tomarse en consideración los siguientes aspectos. El 25 de enero de 2008 se publicó la ley número 29193, ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la presa de Tronera Sur y del túnel trasandino de derivación de aguas dentro del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura. Doctor, ahí está faltándole en la carpeta de los congresistas la página 4, ¿sí? 2 y 4. Y esa es una omisión que también hubo en mi carpeta, pensé que solamente en mi carpeta. Le pido a la Secretaría Técnica, ¿dónde está la Secretaría? Allá, que nos alcance por favor las correspondientes fotocopias que están faltando, 2 y 4, las carillas 2 y 4. Vaya usted. ¿Podemos seguir con la lectura mientras? Ya, sigamos con la lectura. Muy bien. Reiteramos nuevamente entonces el punto número 3 de la competencia de la Comisión de Constitución. Respecto a la propuesta legislativa, deben tomarse en consideración los siguientes aspectos. El 25 de enero del 2008 se publicó la ley 29193, ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la presa de Tronera Sur y del túnel trasandino de derivación de aguas del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura. El 22 de octubre de 2008, el Consejo Regional de Piura aprobó el Acuerdo Regional 479-2008, mediante el cual se acordó solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros que inicie las acciones legislativas para que se dicte la Ley de Expropiación de Bienes Inmuebles para la construcción de las obras del componente trasvase del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura. El 3 de julio de 2009 se publicó la referida Ley de Expropiación, ley número 29386. Por medio de ella se decretó la expropiación de bienes inmuebles para la construcción de las obras a las que se hizo mención anteriormente. Parte integrante de esta norma es la memoria descriptiva, la cual contiene las características y planos debidamente representados en coordenadas UTM. Con posterioridad a la publicación de la norma expropiatoria, mediante el informe número 48/2009 GRP, emitido por la Gerencia de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de Piura, se hace de conocimiento de las autoridades regionales
que en la mencionada memoria descriptiva existen errores materiales que se deben aclarar y o rectificar respecto de datos técnicos mal registrados. Es sobre la base de este informe que la necesidad pública para la privación forzosa del derecho de propiedad para la construcción de las obras del componente trasvase del proyecto especial, solicitándose en el proyecto 3501 la modificación de datos técnicos mal consignados en la memoria descriptiva que forma parte de la ley expropiatoria y no la revisión de temas referidos al sustento de la decisión de expropiación. Por tanto, a tenor de los argumentos esgrimidos por la Gerencia de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de Piura y la Gerencia de Asesoría Legal del Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético de Alto Piura, se requiere un pronunciamiento técnico y especializado por parte de los órganos competentes del Poder Legislativo para tratar esta materia. Al respecto, cabe recordar que es la Comisión Agraria el órgano, al interior del Congreso, especializado en el estudio, análisis y elaboración de los dictámenes recaídos en los proyectos de ley orientados a promover el desarrollo agrario, a fin de mejorar la producción agrícola. Precisamente, la expropiación, realizada mediante la Ley 9386, encuentra justificación en el desarrollo de la agricultura del país. En esta línea, la Comisión Agraria del Congreso de la República ha sido designada como primera comisión respecto al proyecto de ley 3501-2009, siendo competencia de ella el análisis técnico de los posibles errores cometidos en la memoria descriptiva que forma parte integrante de la ley número 9386. En consecuencia, y considerando que la indivisión es una figura reglamentaria contemplada en el artículo 70, inciso C del Reglamento del Congreso de la República, por medio de la cual una comisión decide no dictaminar un proyecto de ley por no ser de su competencia, la Comisión de Constitución y Reglamento considera que debe inhibirse de conocer y dictaminar el proyecto de ley 3501-2009, a fin de que sea únicamente la Comisión Agraria, de acuerdo a la especialidad y a sus antecedentes, la instancia competente del Congreso para hacerlo. Finalmente, es importante señalar que de la información relacionada con el proyecto de ley 3501-2009 se aprecia que existe el acuerdo del Consejo Regional 479-2008 del 22 de octubre del 2008 referido a la Ley de Expropiación 29386. Sin embargo, no se aprecia que exista un acuerdo del Consejo Regional de Piura que de forma específica se relacione con el tema de la rectificación de la mencionada memoria descriptiva, que es precisamente el objeto del proyecto de ley 3501-2009. Conclusiones. En consideración del expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento no posee competencia para pronunciarse sobre el proyecto de ley 3501-2009, por el que se propone rectificar la memoria descriptiva integrante de la Ley de Expropiación número 29386. Por las razones expuestas, al amparo del inciso C del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, se propone someter a consideración de los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento el siguiente acuerdo. La Comisión de Constitución y Reglamento acuerda, primero, inhibirse de dictaminar el proyecto de ley 3501-2009, por el que se propone rectificar la memoria descriptiva integrante de la ley número 29386, Ley de Expropiación de Bienes Inmuebles para la construcción de las obras del componente trasvase del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura. Segundo, transcribir el presente acuerdo a la Oficialía Mayor del Congreso, la cual, además, deberá proceder a verificar si el proyecto de ley número 3501 cumple con los requisitos formales exigidos para la presentación de un proyecto de ley por parte de los gobiernos regionales. Lima, 3 de noviembre de 2009. Gracias. Bien. Con conocimiento de los señores congresistas, el informe que ha dado lugar este proyecto, yo ofrezco la palabra para escuchar las opiniones que tengan a bien verter. A mí me parece intachable el dictamen que se nos ha leído. Pretender darle facultades omnímodas y enciclopédicas a la Comisión de Constitución para opinar sobre temas eminentemente técnicos como pueden ser la construcción de las obras del componente trasvase del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura, es evidente que no es de la competencia de una comisión de esta naturaleza.
Aquí argumento lo que en otros casos he hecho recientemente, aunque no tenga relación con esto. Cuando se ha dicho que los parlamentarios debemos viajar a provincias a inspeccionar obras, yo me he autorrecusado diciendo, yo soy de Lima, estoy en mi provincia, ¿a dónde voy a ir? Dos, la competencia de una comisión de esta naturaleza. Aquí argumento lo que en otros casos he hecho recientemente, aunque no tenga relación con esto. Cuando se ha dicho que los parlamentarios debemos viajar a provincias a inspeccionar obras, yo me he autorrecusado diciendo, yo soy de Lima, estoy en mi provincia, ¿a dónde voy a ir? Dos, ¿qué cosa puedo saber yo de una hidroeléctrica, de una laguna, de un sistema eléctrico, de un trasvase? Absolutamente nada. O sea que ese error que se genera en este caso y que se ha generado en el otro tiene la misma respuesta de mi parte. No tenemos competencia para esto y la inhibición es el camino lógico, haciendo una advertencia y una amonestación para que no se envíe a nuestra comisión asuntos que no son absolutamente de nuestra competencia ni de nuestra órbita. Nada más, señora presidenta. Señor congresista Javier Bedoya. Señora presidenta, al igual que en el caso anterior, expresar mi total coincidencia con el proyecto de dictamen que se nos ha leído y simplemente invocar por intermedio de la presidencia al personal de la comisión un poco de mayor celo. No solamente porque el texto que por correo electrónico nos han pasado ha omitido transcribir las páginas 2 y 4, sino que el texto que para suplir esa omisión nos acaban de entregar es distinto a lo que el señor asesor ha leído. Doble error. Yo traslado esa observación, que también la hice hace algunas horas, muy temprano, porque pensé que solamente era mi carpeta la que traía esa omisión de la 2 y la 4, pero veo que ha sido general, y es de la parte del apoyo administrativo, que dicho sea de paso es apoyo que viene de la del propio Congreso, del staff del Congreso, no es el apoyo que yo haya traído de fuera a través de ningún contrato. Gracias, presidenta. Bueno, hay una coincidencia en cuanto se refiere a este dictamen. Ya lo señaló el congresista Bedoya de que el dictamen que tenemos e incluso el que se nos ha alcanzado aparentemente no es que difiere, sino que ha omitido hacer la transcripción correspondiente del sustento que acaba de hacer a la asesoría técnica. En consecuencia, presidenta, a fin de subsanar esa omisión seguramente involuntaria, es que se tenga en cuenta para estos efectos el informe y dictamen que acaba de leer en la parte pertinente. Y aprovecho la oportunidad porque yo tengo un gran aprecio por el tribuno, tiene una especial forma de interpretación respecto al trabajo de representación en cuanto se refiere al seguimiento de las obras públicas, y que a propósito de este dictamen ha señalado, sí pues, como vamos los congresistas, tener una opinión altamente técnica en cuanto se refiere a la construcción de obras de componentes de trasvase, del proyecto especial de irrigación, etcétera. Y más aún todavía cuando se trata del aspecto descriptivo, etcétera, que va como anexo a la ley en materia de análisis. Esa es una cosa total y absolutamente distinta, y en mi condición de congresista provinciano, en verdad, al menos en la región que represento, este seguimiento de obras públicas desde el punto de vista no de la verificación técnica para ver la calidad de las obras y los materiales utilizados, que obviamente no vamos a meternos en absoluto en ese tipo de disquisiciones, pero desde el punto de vista de control político frente a los actos de corrupción en la ejecución de esas obras, guardando y manteniendo siempre prudencia en el sentido de que ésta no se vuelva en una especie de peritaje, creo que sí ha sido fundamental y necesario el trabajo de representación en las provincias bajo esos conceptos. Nada más quería hacer la precisión y que seguramente conversaremos en otro momento de este punto, salvo mejor parecer. Aprovecho para replicar. Hay una interrupción, hay dos realmente, pero mejor le doy la palabra, uno por uno. Por alusión, el congresista Vallerriestra, el tribuno, el tribuno es el único que... El verdadero tribunado es el del secretario general del partido, así que hablé él. Yo solo soy censor. Bueno, usted le cede al secretario general, ese es un tema interno. Congresista Mauricio Mulder. Pero voy a coincidir con Javier, porque efectivamente este tema, bueno, se ha abierto una ventana de discusión sobre un tema que no está en debate, ¿no? Pero la fiscalización es un trabajo que se hace permanentemente, no solamente en los 5 días del viaje.
sea, es una tarea inherente al parlamentario. El parlamentario es parlamentario las 24 horas del día, hasta cuando duerme es parlamentario. Y sus funciones, o sea, las de legislar, fiscalizar, representar, son inherentes las 24 horas del día. Entonces, por eso es que se genera una sensación. Hoy día salió en el periódico, ¿no?, que 50 y tantos parlamentarios, entre los cuales me incluyo, porque lo he hecho también exprofesamente, no hemos presentado informe, porque no tenemos por qué, digamos, cada 5 días hacer un informe de lo que hacemos permanentemente y de lo que sí presentamos informe, ¿no? Nada más. Bien, volviendo al tema de fondo, pero no distraernos, cuestión de orden. Congresista Vallarriza, le voy a dar la palabra. Pero es un tema apasionante, no está entrañablemente vinculado, pero tiene un parentesco. Además, una persona por la que tengo tanto aprecio como Edgardo Raimundo, quiero contestarle. En primer lugar, yo no creo, pues, como Valdelomar, que decía el Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, el jirón de la Unión es el palé con ser, el palé con ser soy yo, ergo yo soy el Perú. Pero yo soy nacido en Lima, vivo en Lima y aquí atiendo. La poca actividad que pueda tener la realizo, yo escucho, pero no, y por lo tanto te digan que vamos a ir a provincias a inspeccionar obras. Nadie puede opinar sobre la moralidad de una obra, o si hubo o no corrupción en las paredes de las hidroeléctricas, no está dicho esto está mal financiado, aquí ha habido coima, cohecho. Simplemente comprobaremos que existe. Por ejemplo, ¿qué cosa podría decir yo si me llevan a ver el componente de transvase del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura? Si hasta me cuesta trabajo leerlo. Yo no puedo opinar. Eso es demagógico, pero no es pedagógico. Yo recibiré quejas aquí y las tramitaré dentro de mis alcances. Yo podría opinar sobre una reforma constitucional, una reforma legislativa, sobre la historia del derecho peruano, que es en lo que yo estoy formado, pero en los otros temas soy absolutamente intonso. Es un criterio equivocado que desapareció del derecho constitucional hace 250 años. Los congresistas, los parlamentarios que integraban las cámaras entonces, llevaban lo que se llamaba el cahier de doléances, el cuaderno de quejas, y tenían que ceñirse a lo que le habían dicho sus electores. Hoy día el mandato no es imperativo, el mandato es libre. Por lo tanto, yo no estoy obligado a hacer eso que no existía al momento en que fui elegido conforme al reglamento. Eso es una norma posterior, pero que es una norma además inaplicable. Yo entiendo que el señor Edgar Raimundo sí tenga que ir a provincias, es su deber. No puede aburguesarse aquí en Lima. Tiene que ir a ver lo que dicen sus obras, pero yo estoy en Lima. Y estoy sometido a otras reglas como lo está Mauricio Mulder, como lo está Mercedes Cabanillas, pero él sí, su deber. Él sería un indolente si no fuera, por lo menos para escuchar, porque son provincias lejanas. Por lo tanto, nosotros no somos omniscientes ni omnímodos, no podemos opinar sobre temas eminentemente técnicos, porque en mi concepto, no creo, Edgar no, porque es un hombre sumamente serio y un gran caballero y un revolucionario intachable, sería pues una actitud, no, lo digo con sinceridad, él sabe el aprecio que guardo por él, sería simplemente una actitud demagógica, censurable, de pose ante las masas. Después que las masas lo examinen a uno sobre la opinión técnica que ha dado, a ver qué cosa contesta uno. Bueno, creo que estamos todos claros, es una materia técnica que está contenida en la memoria descriptiva de la ley que ya está vigente sobre este importante proyecto de irrigación e hidroenergético, y que además está decretado hacia la Comisión Agraria en primera instancia, de modo que someto a consideración de los señores congresistas para su voto la aprobación. Hay un pedido de palabra, con todo gusto, congresista Castro. Presidenta, una anotación, porque aquí hay un problema de naturaleza técnica que para nada significa que no estemos de acuerdo con el dictamen. Estamos totalmente de acuerdo con el dictamen, pero el tema es, presidenta, que aquí se trata de una ayuda a memoria que se adjuntó, o una memoria descriptiva que se adjuntó a una ley, ¿no? Y resulta que esta es una forma curiosa de legislar, ¿no? Porque en todo caso la ley podría ordenar que se haga la ayuda a memoria, pero no que se haga parte de una norma, una memoria descriptiva, que además resultó que estaba mal. Una memoria descriptiva se modifica por otra memoria descriptiva, pero como esto fue adjuntado a la norma, y la norma fue publicada en esas condiciones, ahora para modificar la memoria descriptiva se requiere de una ley, y efectivamente no es el ámbito de la Comisión de Constitución. Simplemente quería anotar, presidenta, que este tipo de problemas se suscitan por cuanto se adjuntan a las normas memorias descriptivas que muchas veces son de naturaleza administrativa
y que no deberían necesariamente formar parte de un cuerpo legal, sino que simple y llanamente deberían estar referidas de manera expresa en la norma, pero no ser parte de ella, para no tener esta imposibilidad de modificar una memoria descriptiva si es que no se hace esta imposibilidad de modificar una memoria descriptiva si es que no se hace una ley, lo cual resulta totalmente absurdo. Gracias. Sí, pues menudo tema va a tener que definir la Comisión de Agricultura, siguiendo su razonamiento, evidentemente, o Comisión Agraria. Bien, señores congresistas, vamos a votar el informe que ha sido sometido a consideración. Los señores congresistas que estén a favor de aprobarlo, si van a expresarlo. Congresistas Santiago Fujimori, Alda Lazo, Javier Valle Riestra, Castro Sañaro, Mauricio Mulder, Mercedes Cabanías, Edgar Raimundo, Javier Bedoya, Tapia es miembro secretario, ¿no? Sí. Abugataz. Aprobado por unanimidad. Tenemos el siguiente punto, el proyecto de ley 3111-2008, Congreso de la República, tema facilidades para la emisión del voto de las personas con discapacidad. Proyecto presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Nacional. Se propone modificar algunos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones y otros de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El sentido del predictamen es a favor del proyecto con un texto sustitutorio. Si me permiten, hay aspectos de fondo de la propuesta que son los siguientes y que han orientado la decisión a favor. La Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 26859, solo hace referencia a la emisión del voto de las personas invidentes, estableciendo la posibilidad de ser acompañados a la Cámara Secreta por una persona de su confianza y, de ser posible, facilitarle una cédula especial. Sin embargo, no se indica nada respecto a las otras formas de discapacidad, lo que constituye un vacío que busca ser subsanado mediante el presente dictamen. El tema radica especial importancia, pues como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, existen muchas dificultades para que las personas con discapacidad puedan participar en un proceso electoral. A consideración de la Comisión, tal situación afecta el derecho constitucional al sufragio contemplado en el artículo 31 de la Constitución. Si bien la OMPE viene estableciendo y aplicando normas reglamentarias a fin de otorgar facilidades para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad, es importante que el Congreso expida una norma legal expresa sobre la materia. En este sentido, se propone un texto sustitutorio con los siguientes alcances. Primero, modificar los artículos 65, 203 y 263 de la Ley Orgánica de Elecciones 26859, a fin de permitir que se otorguen las facilidades del caso a todas las personas con discapacidad. Segundo, modificar la Ley Orgánica del RENIEC con el fin de incluir en el DNI, a solicitud del interesado, la existencia de alguna discapacidad de parte del titular del mismo. Tercero, modificar la Ley Orgánica de Elecciones para que en los padrones electorales puedan figurar las personas que hayan declarado padecer una discapacidad, con el fin de que las oficinas descentralizadas de procesos electorales de la OMPE puedan tomar las medidas necesarias para dar las facilidades en las mesas de sufragio. Consultas externas realizadas a través del informe 479-2009, Justicia, Asesoría Técnica. El Ministerio de Justicia indica que resulta necesaria la incorporación de una modificación expresa del artículo 263 de la Ley Orgánica de Elecciones. Los informes 322-2009, CONADIS, y 306-2009, CONADIS también. El CONADIS, que es el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, realizan aportes a la iniciativa expresando su conformidad con la misma. Bien, al debate la propuesta mencionada. Buenos días, dejo constancia de la presencia del congresista Víctor Mayorga. Congresista
Raúl Castro Estañaro y del congresista Abugatas, me disculpa, congresista que no lo había mencionado expresamente, dejando constancia de su asistencia. Congresista Jair Vallerriestra. No, muy brevemente, señora presidenta. A mí, lógicamente, vamos a votar por este proyecto. Lo que es absurdo es que exista un proyecto de esta naturaleza cuando uno se encuentra con un hinche ciego, lo habrían tenido en la cola, y a José Carlos Mariate, que en silla de ruedas, lo habrían tenido en la cola. Ese era un problema que no es legislativo, era un problema del manual de Carreño. Pero si tenemos que volcarlo ley para reeducar al país, bienvenido. Pero esto indica autocríticamente que algo falla si es que tenemos que dar una ley para realizar algo que es elemental, humano, cristiano, democrático. Congresista Castro Estañaro. Gracias, presidenta. Efectivamente, yo concuerdo con lo que dice el doctor Vallerriestra, pero además la asesoría, presidenta, me alcanza la directiva de 01.0-2002-GFCE/OMPE, donde estas disposiciones ya existen en naturaleza administrativa, y es efectivamente algo que no requeriría ni siquiera una disposición administrativa, es algo que en todo caso debe existir de facto. Legislar, sobre todo si cada uno de estos aspectos, cuando son disposiciones de naturaleza administrativas saludables e importantes, creo que es redundar en el tema innecesariamente. Desde luego estoy pensando también en algunos de los textos que se han incorporado a la fórmula legal. Por ejemplo, se dice que el padrón deberá consignar la declaración de alguna discapacidad de los inscritos. Eso me parece muy bien cuando se trate de discapacidad permanente. Pero evidentemente existen discapacidades temporales. Si me rompí una pierna y no puedo caminar, o si tengo una fractura de cadera y estoy en silla de ruedas, es evidente que tengo que tener exactamente las mismas consideraciones. Por un lado. Por otro lado, estoy pensando en algo que también resulta de facto. Dice, la ubicación de las mesas debe permitir a las personas que figuren con alguna discapacidad en el padrón electoral contar con las facilidades necesarias para ejercer su derecho al sufragio. O sea, que las personas que no tienen discapacidad en el padrón electoral no podrían teóricamente tener derecho a estas facilidades. Evidentemente entendemos que sí lo van a tener, pero estoy pensando en la ubicación de las mesas. Conocemos lugares de la sierra, presidenta, que son empinados, que tienen gradas inalcanzables muchas veces para una persona con discapacidad, o mesas que están en la selva en condiciones sumamente complicadas. Entonces sí es importante que en el caso de esas localidades se intente dar algún tipo de facilidad para que las personas puedan tener acceso a realizar su ejercicio democrático. Finalmente, el hecho de que puedan estar acompañadas con una persona creo que también es un tema absolutamente posible. Creo que hay personas que tienen discapacidad para tomar un lapicero y marcar una opción, de manera que eso es absolutamente permisible. Lo que pasa, reitero, presidente, es que esto ya está en una directiva de la OMPE, y es la OMPE la que organiza los procesos electorales, de manera tal que no sé si es conveniente o no reiterar esto en una norma cuando todos estamos de acuerdo y cuando todos sabemos que esto tiene que darse, porque así lo dice la razón y la justicia. Gracias. Sí, nosotros habíamos considerado ese factor, conocemos el reglamento, es más amplio inclusive, es mucho más amplio que los artículos que se han seleccionado, por creerlos ya de una manera concreta, que deben guardar concordancia en todo caso con el reglamento. Aquí se estaría actuando al revés. Se ha avanzado por el reglamento, la ley no lo dice, sin embargo. No es la iniciativa del Ejecutivo, es iniciativa de un señor congresista que justamente nos acompaña, por eso lo menciono, que es el congresista Urtecho, que si ustedes me permiten, él pidió estar aquí y hacer uso de la palabra, pues con todo gusto puede hacer uso de la palabra antes de continuar el debate, por ser promotor de esta iniciativa.
Congresista Urtecho, puede usted intervenir. Gracias, Presidenta. A través suyo, un cordial saludo a todos los miembros de esta comisión. Efectivamente, nosotros presentamos este proyecto en marzo de este año. Y primero quiero agradecer y felicitar a su presidencia por haber considerado para el debate de esta comisión. Efectivamente, nosotros presentamos este proyecto en marzo de este año. Y primero quiero agradecer y felicitar a su presidencia por haber considerado para el debate de esta comisión, donde creo que es muy importante poder facilitar la emisión del voto a las personas con discapacidad. Un poco para que los señores congresistas sepan por qué este proyecto de ley. Nosotros tenemos dos convenciones que hemos suscrito como país. Una es la Convención Interamericana para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad, y otra es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas dos convenciones estipulan que nuestros países partes debemos dar las facilidades a las personas con discapacidad para que podamos desarrollarnos y hacer una vida como cualquier persona, como cualquier ciudadano. En tal sentido, creo que el voto accesible es fundamental para los ciudadanos con discapacidad. Nosotros, es cierto lo que alcancé a escuchar al congresista Raúl Castro, donde manifiesta que la OMPE ha otorgado algunas facilidades a través de directivas, eso es cierto, pero nosotros creemos también conveniente de que podamos darle un rango superior a una directiva como una ley donde pueda tener mucho mayor respaldo, y sobre todo que estamos a la par de la implementación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. A nivel de la legislación comparada me queda sorprendido porque hay muchos países que ya vienen implementando estas facilidades. Por ejemplo, en la Unión Europea, en Alemania, en Suecia, en España, en los Estados Unidos, en Bolivia recientemente han dispuesto que las personas ciegas puedan tener las facilidades con las plantillas en braille. En Chile, en Colombia, son en países en Sudamérica donde han implementado esta ayuda para las personas con discapacidad. Asimismo, con respecto al dictamen en sí, estamos de acuerdo, como lo ha planteado la Secretaría Técnica. Lo que sí, señora Presidenta, he venido a pedirle de que podamos ver 3 puntos. Primero, creo que debemos agregar una disposición complementaria, en el sentido siguiente, que corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales aplicar las medidas necesarias a fin de facilitar el acceso a la información electoral para las personas con discapacidad y el sufragio electoral. He tenido también acceso a la opinión de la OMPE y va en ese sentido, por eso creo que es muy conveniente que vaya esta disposición complementaria. Además, creo que debe establecerse que la norma es aplicable a todos los procesos electorales, así como cualquier proceso de consulta popular, porque no se especifica claramente y queremos que sea el punto de partida para todos los procesos que vienen de aquí en adelante en nuestro país. Y finalmente, señora Presidenta, creo que en la modificación del artículo 263 debería incorporarse o cambiarse un término cuando se manifiesta que las personas con discapacidad a su solicitud podrán ser acompañadas a la Cámara Secreta por una persona de su confianza, y ahí hay que cambiar el término y progresivamente implementar cédula especial que le permite emitir su voto. Progresivamente, creo yo, para que sea un punto de partida y dar un inicio ya para que la OMPE pueda facilitar principalmente a las personas ciegas las plantillas en braille. También, señora Presidenta, quiero hacerle llegar un documento que voy a hacer llegar a su presidencia, que es de la CAPEL. Es un documento muy grueso donde el título es Las personas con discapacidad y el acceso a los procesos electorales en América. Este es un documento importantísimo que creo que va a ser vital para que la Secretaría Técnica pueda tomar conocimiento de esto. Por experiencia propia, he votado innumerables veces diferentes elecciones y de verdad que es bastante tedioso ir a votar a una persona con discapacidad, y lamentablemente me ha tocado siempre en segundo o tercer piso, ha tenido que bajar la presidencia, la secretaria, es todo un espectáculo, que bajan todos, bajan la urna, la Cámara Secreta lo improvisa, es de verdad bien complicado, a pesar que existe esta directiva. Por eso yo tengo mucha confianza que este dictamen ya como ley va a permitir pues dar mayor prioridad
de la emisión del voto a las personas con discapacidad. Eso es todo, Presidencia, y reiterando mi agradecimiento por esta oportunidad, y espero pues que los miembros de la Comisión puedan aceptar esta opinión, este dictamen, y puedan votar favorablemente. Muchísimas gracias. Sí, gracias, señor congresista. Solamente para puntualizar que la orientación del dictamen de la Comisión propuesto a los señores congresistas ha ido por la ruta de hacer algunas modificaciones precisas a la orgánica de elecciones en su artículo 65 y 203, ¿sí? Sí, 203 y 206.3, y a la ley orgánica del RENIEC en su artículo 32, un agregado. No hemos ido por la ruta de darle rango de ley al reglamento, porque es una ley absolutamente reglamentarista, detallista, y además, si en algún momento se quisiera modificar, sería más inconveniente, más problemático, porque habría que hacer un proyecto de ley modificatorio. En este caso, este mecanismo es amplio, es todo un parámetro, es un marco que permite una concordancia con lo que ha hecho y podría seguir haciendo, ¿no? Digamos, la Oficina de Procesos Electorales o la RENIEC, para lograr eso, dar plenas facilidades para que un ciudadano con determinada discapacidad pueda ejercer con comodidad, ¿no? Y con oportunidad adecuada su ejercicio al sufragio. De modo que por ahí hemos caminado. Congresista Tapia, Hildebrando Tapia, me pide la palabra. Gracias, Presidenta. Si bien es cierto, Presidenta, esto parte de las buenas reglas de urbanidad, de educación y respeto a las personas, cuando hay algunos de estos vacíos que no se cumplen, es bueno también hacer una precisión en la ley, y creo que esa es la iniciativa del autor del proyecto. Parte de esto, Presidenta, ya inclusive está señalado en el Reglamento Nacional de Construcciones y en el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero sí tengo una observación ya en los articulados, porque hasta cierto punto, en vez de solucionar, podríamos generar un conflicto, en el sentido de que al modificar el artículo 65 de la Ley Orgánica de Elecciones, en la modificación del párrafo que modifica, dice, la ubicación a las mesas de sufragio debe permitir a las personas que figuren con alguna discapacidad en el padrón electoral. O sea, tienen que inscribirse, ir a RENIEC para cambiar y poner en su DNI que son personas con discapacidad, pero no puede haber discapacidad de dos tipos, en el sentido de, hay una discapacidad perenne, que es a través del tiempo, y hay una discapacidad temporal, que puede ser por un accidente que puede durar 4, 5, 10 años, o puede haber una ruptura de fémur o del tobillo que puede durar un mes o 30 días, y por esos 30 días no puedes estar obligado a ir a cambiar tu DNI y luego volver a cambiar. Entonces, y paralelamente la atención a un discapacitado que, por decir, que no puede transitar libremente, pero tiene un impedimento temporal, tiene que tener las mismas facilidades. Por lo cual, en ese texto, Presidenta, yo quisiera hacer una modificación en la que la parte que se agrega solo quedaría: la ubicación de las mesas de sufragio debe permitir a las personas con discapacidad contar con las facilidades necesarias para ejercer su derecho de sufragio. Entonces, con ello estamos dando una ventana para solucionar a los que tienen una discapacidad temporal y los que tienen una discapacidad perenne. Paralelamente habríamos que, y la declaración en la RENIEC o en el documento de identidad, creo que sería voluntario en el sentido de que las personas con discapacidad perenne lo puedan hacer, pero las otras personas no, pero sí tener la misma atención, el mismo derecho, porque en ese momento, así sea temporal, también tienen una discapacidad. Gracias, Presidente. Sí, yo me permito leer el texto que se agrega al artículo 65, que recoge la preocupación expresada por usted y que antes también la hizo el congresista Castro Estañaro. Es la ubicación de las mesas de sufragio deben permitir a las personas que figuren con alguna discapacidad permanente
en el padrón electoral contar con las facilidades necesarias para ejercer su derecho al sufragio. Eso es lo que hemos recogido, sí. ¿Cómo no? Solo una precisión, Presidenta, pero ahí quedaría un vacío. ¿Qué pasa si la ley dice son atendidos los que tienen discapacidad permanente? Pero ¿qué pasa con un discapacitado que tiene una discapacidad eventual, va a la cola y tendría que, o sea, y va a pasar? Entonces de repente puede haber una autoridad no muy comprensiva ni complaciente, que es difícil, pero de todas maneras creo que sería precisar para no en el mismo texto la ley forzar este hecho. Que no le entiendo, ¿qué pondríamos? ¿Permanente y temporal? Yo creo que lo temporal está sujeto ya a la coyuntura, a las facilidades que por cortesía y solidaridad toda persona tiene que dar, tanto el público cuanto quienes están conduciendo una mesa de sufragio. Pero yo creo que debe ser para aquellas personas que han expresado y han declarado voluntariamente, como ponemos en el siguiente párrafo del 203, su discapacidad permanente. Bueno, yo respeto lo que digan los señores congresistas, pero hay que tener cuidado con esos extremos, ¿no? A ver, congresista Castro. Presidenta, estando a lo que ha sustentado el congresista Michael Urtecho, a quien saludo, respecto de las convenciones internacionales, sí es importante considerar, ya siendo esto un pacto multinacional, un convenio multinacional, darle rango de ley a estas normas en las partes que muy bien han sido consideradas en la fórmula legal. De manera que creo que todos los demás vacíos o todas las demás situaciones que he comentado y que también ha comentado el congresista Tapia ya son materia del reglamento, están consideradas en el reglamento. De manera que creo que es importante, reitero, dentro de la fórmula legal, darle el rango, o de acuerdo con la fórmula legal, darle el rango que han establecido los convenios internacionales, ¿no? Y todo lo demás que también hemos mencionado exactamente igual que Brando, ya está considerado en el reglamento conforme acabamos de revisar. Gracias, Presidente. Sí, alguien más pidió. Y también en el 203, el agregado dice asimismo deberá consignar la declaración voluntaria de alguna discapacidad permanente de los inscritos. Es voluntario, también hemos recogido. ¿Alguna otra intervención? El congresista Santiago Fujimori. Gracias, Presidenta. Estando de acuerdo con el principio de otorgar las facilidades a las personas discapacitadas, pienso también que, al igual que el congresista Castro, que esta es una materia de una directiva meramente administrativa. En segundo lugar, creo que estamos teniendo una visión muy estática, porque los procesos electorales, de acuerdo a las informaciones que tenemos de la OMPE, están utilizando, o por lo menos se está experimentando con tecnologías más modernas, y tengo entendido que la OMPE ya tiene casi finiquitado la técnica de la votación electrónica. Si la votación electrónica ya está debidamente afinada, podría ser aplicable tal vez como plan piloto a las personas con discapacidad. Creo que esto podría ser una materia interesante de analizar. El congresista Bedoya me pide una interrupción, Presidenta. Congresista Javier Bedoya, puede usted intervenir. Es que el congresista Fujimori toca un tema muy caro para mí, que es el voto electrónico, que precisamente ha merecido la observación presidencial y que está en el seno de esta comisión. Invoco para que muy pronto podamos estar pronunciándonos por la insistencia del proyecto. Bien, continúe, congresista Fujimori. Sí, me temo que estamos legislando sin una visión de largo plazo. Es cierto que es necesario otorgar las facilidades que los discapacitados merecen, pero me pregunto si
es necesario otorgar un rango de ley a cuestiones que en términos generales ya está en los tratados internacionales que ya tienen rango de ley. Por eso me parece que estaríamos duplicando o sobrelegislando este tema. Y repito, estando de acuerdo con el fondo del tema, ¿no? Gracias. Sí, ese ha sido el debate inicial. Todos estamos de acuerdo en que estas materias y estas disposiciones se están regulando en directivas, que progresivamente la Oficina de Procesos Electorales las está desarrollando. Pero también es importante decir que se nos ha alcanzado un conjunto de normas y acuerdos y tratados internacionales que el país suscribe y que de alguna manera hace que nuestra legislación en principios y en generalidades esté acorde con esos objetivos de permitir el voto oportuno de las personas, los ciudadanos con alguna discapacidad. Simplemente es eso, es concordar, porque ya la directiva ve los detalles, ve las precisiones. La directiva inclusive se adelantó a la normatividad que no contemplaba la mención, el compromiso a estas facilidades que hay que otorgar a los ciudadanos con discapacidad. Simplemente es eso, como está Fujimori. Aprovecho para decir lo siguiente: se les va a repartir también, si es que no lo tienen ya, el oficio que nos ha remitido la Oficialía Mayor respecto a las observaciones recaídas en el proyecto de ley 3276 sobre el voto electrónico. El voto electrónico tiene más bien una mirada de futuro, por supuesto, porque no es una inmediatez. Eso lo hemos debatido también en alguna oportunidad en Junta de Portavoces, y es algo que se irá aplicando de acuerdo inclusive a las facilidades tecnológicas que tiene que dar nuestro país. Me refiero a las zonas más alejadas, con algunas dificultades de energía eléctrica, por ejemplo, para que pueda asegurarse el funcionamiento del voto electrónico. De modo que esto en todo caso es materia de un debate en esta comisión. Lo que no se puede decir es que se esté dictaminando sin visión de futuro. Creo que eso sí no es procedente ni es aceptable. Yo le doy la bienvenida y dejo constancia de la presencia de los congresistas Vargas y congresista del Castillo. ¿Alguien pidió la palabra adicionalmente? No. Entonces, con las observaciones que se han mencionado y señalando que en el artículo 32 de la Ley Orgánica del RENIEC, al final de los incisos se incluye un inciso L que dice: la declaración voluntaria del titular de sufrir discapacidad, ya no ponemos alguna, discapacidad permanente, para concordar con lo que se ha mencionado acá, discapacidad permanente. Bien, si no hay ninguna otra intervención, yo voy a someter a consideración de los señores congresistas la votación final de este proyecto de ley. Los señores congresistas que estén a favor, si van a expresarlo. Congresista del Castillo, Fujimori, Aldalazo, Valle Riestra, Caso Esañaro, Mauricio Mulder, Mercedes Cabanías, Edgar Raimundo, Javier Bedoya de Vivanco, Tapia, Hildebrando Tapia, congresista Bogatás, Mayorga, y hemos aprobado por unanimidad este predictamen. Pasamos. Sí, congresista, por supuesto. Agradecerle mucho a todos los congresistas, miembros de la Comisión de Constitución, por este importante proyecto aprobado el día de hoy, y esperamos que pronto podamos verlo en el Pleno del Congreso. Muchísimas gracias. Bien, vamos al siguiente punto. Es el proyecto de ley 3540 de la Alianza Parlamentaria, el congresista Víctor Andrés Belaúnde, quien propone una reforma al artículo 25 del reglamento del Congreso sobre el reemplazo de un congresista por su accesitario, que en síntesis es una propuesta de regresar al 25 original antes de octubre del 2007, que se introdujo una modificación.
El proyecto de resolución legislativa tiene por objeto establecer dos modificaciones a fin de establecer que el reemplazo procede cuando un congresista ha sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de delito doloso, cuando un congresista tenga instrucción abierta por la presunta comisión de delito doloso, independientemente de si tiene orden de detención o mandato de comparecencia. Aspectos de fondo. La reforma del artículo 25 del reglamento del Congreso presenta dos opciones. La primera implica asumir la propuesta planteada en el proyecto de resolución legislativa 35. Debe ser firme, sentencia firme, es decir, en última instancia. Bien, la primera de las opciones establece como supuesto para el reemplazo que solo existe una sentencia firme por la comisión de delito doloso. Sin embargo, esto podría dar lugar a que cualquier persona que haya sido sentenciada por la comisión de un delito y que haya cumplido su sentencia, incluso antes de postular al cargo, no pudiese ejercer la función congresal. En tal sentido, la Comisión se pronuncia a favor de retornar al texto original del artículo 25 del reglamento del Congreso, pero precisándose que la respectiva sentencia condenatoria debe ser firme. Bien, dicho esto, vamos a otorgar el uso de la palabra para comenzar a analizar este proyecto de modificación del reglamento del Congreso en su artículo 25. Congresista Valle Riestra. Me parece muy puritano el proyecto, pero es inconstitucional y está contra la tendencia que existe en el mundo. ¿Qué sucede si a una persona la denuncia y le abren instrucción por delito doloso? Primero hay que ver qué cosa es el dolo. Eso no se puede saber por el mérito hecho de una apertura de instrucción. Abras instrucción contra Juan Pérez por delito contra la vida. Entonces, ¿cuándo se produce el dolo? Que es la voluntad manifiesta de cometer un hecho punible. Así que en el primer caso, el tener la instrucción abierta por delito doloso no significa que esa persona va a ser condenada. Simplemente el Parlamento da su visto bueno, su nihil obstat para que esa persona pueda ser sometida en procesos de los tribunales, pero no por ese hecho queda descalificado para continuar en su escaño. Solo podría quedar descalificado en el caso de que se le abriera instrucción con orden de detención. En ese caso sí habría que llamar al accesitario, no solo porque el asunto se perfila como más grave, sino porque ese escaño está vacío y es necesario llamar a quien lo reemplace. Ahora, pongámonos en el caso más grave. Si es un caso anterior en que una persona fue condenada por delito doloso e incluso estuvo internado en la prisión, eso no lo inhabilita. No hay ninguna cláusula en la Constitución ni en las leyes que señale que la persona que sufrió en algún momento determinado una condena por delito efectivo no pueda postular al Parlamento. En el año 1945 infinitos compañeros de partido habían sufrido persecuciones y procesos, entre ellos Alfredo Tello Salavarría, y sin embargo se sentó en su escaño. Después a Alfredo Tello le hicieron una trastada, por supuesto, canallesca y calumniosa, y terminó desaforado del Parlamento y sometido a los tribunales donde se cometió un crimen judicial. Entonces yo creo que las dos cosas que se piden en este proyecto son absolutamente incorrectas. Solo el caso que durante su mandato el congresista, el parlamentario, el senador, el diputado sufra una condena a pena efectiva, allí sí hay que llamar al accesitario. Pero este proyecto no está acorde con la Constitución, porque sentencia condenatoria, puede haber sentencia condenatoria. Condénese a Perico Los Palotes a 4 años de cárcel, suspendidos. No es una pena efectiva. La pena efectiva es ir al Lurigancho, a Piedrafordas. Eso es lo que sí tenemos que estar en contra. Y repito lo que dije el otro día: en España democrática de hoy, infinitos no, pero muchísimos individuos que fueron condenados por participar en actividades terroristas de la ETA, al ser elegidos, señora Presidenta, se incorporaron a sus escaños con la condena existente. Cambiemos el Parlamento, el perfil izquierdista y radical y anárquico de los de la ETA. Ruiz Mateos, un señorón de derecha que fue extraditado de Alemania y fue a la cárcel en España, salió libre, postuló como diputado por Baleares, se le suspendieron los juicios y se incorporó a su cámara. Después fue elegido eurodiputado con todo ese lastre.
Nadie en Europa se le ocurrió decir, ni los representantes de Alemania, de Austria, de Inglaterra democrática, que hacía ese individuo ahí. Y lo había elegido el pueblo y ahí estaba. Cuando concluyó su mandato como eurodiputado, se le quiso reiniciar el proceso y se señaló que el proceso no procedía y se mandó al archivo, y Ruiz Mateos no volvió a prisión, y Ruiz Mateos, más allá de ultraderechista, reaccionario, franquista, lo que quieran, es un hombre respetado en España. Así que aquí no podemos ponernos en esta posición retrógrada. De esta manera, el hecho de sufrir una denuncia, el hecho de sufrir un autoapertorio de instrucción sin orden de detención, y el de sufrir una condena sin pena efectiva, no lo inhabilita. Yo voy más lejos todavía. Si una persona está condenada y puede postular desde la cárcel y ser elegido, debe venir a sentarse a su escaño, porque es la voluntad del pueblo la que lo ha traído ahí. Esa es la tendencia mundial, esa ha sido la tendencia existente en el Perú. En la constituyente de 1978-79, ¿cuántos compañeros vinieron del exilio? Compañeros no me refiero genéricamente, porque no habría algún aprista aislado. Vinieron y se incorporaron a la constituyente. Es cierto que no tenían condenas, pero todos tenían procesos penales en la que la dictadura de Morales Bermúdez había permitido que se le iniciara procesos. Así que este proyecto, en mi concepto, no debe ser aprobado por reaccionario, por retrógrado, por moralista, por puritano, que son mecanismos que no funcionan en una comisión de constitución. Gracias, congresista Valle Riestra. Bien, congresista Castro Estañaro. Presidenta, este tema nos trae nuevamente al tema de representación, que ya había sido mencionado por el doctor Valle Riestra, y me parece que por el doctor Raimundo también. Y aquí el tema actualmente se ha constituido en un debate nacional por el hecho de la renovación por tercios, por la propuesta de renovación por tercios. Y claro, este artículo es propuesto para modificarse dentro de esta corriente de discusión sobre la calidad de la representación, la calidad de los congresistas, la fragilidad de los partidos políticos y la fragilidad del sistema democrático. Entonces, Presidenta, aquí de lo que se trata es de si lo que queremos es una aspirina para la prensa, para la opinión pública, o si queremos ir a una reforma a fondo de los partidos políticos. Nosotros, señora, hemos presentado un proyecto de ley que está en la relación de los proyectos pendientes, mediante el cual se establece una suerte de filtro para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el problema de la representación es fundamentalmente un problema de improvisación. Los partidos políticos hoy en día, luego del Fujimorato, se han convertido en partidos políticos descartables, y esto es la ley que pretendía ordenar el sistema de partidos políticos terminó abriendo tanto las puertas que hoy día hay partidos que participan en las elecciones y después reciben su credencial de partido político, y mientras usan un vientre de alquiler que es otro partido político para presentar sus candidatos, y después llegan al Congreso y adquieren su licencia y se separan. Consecuencia, Presidenta, de lo que se trata es de mirar un sistema democrático que está atravesando una situación de emergencia, una situación extraordinaria, para tomar medidas extraordinarias, porque la democracia no tiene por qué ser timorata. Hay quienes creen que democracia es igual a democratitis, y no es igual. Aquí estamos en una suerte donde a todos les damos derechos en el papel, derechos inalcanzables, derechos incumplibles, pero nadie ajusta un poco la situación para decir no. Los ciudadanos no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones y deberes, y esas obligaciones y deberes los ciudadanos y el Congreso tienen que hacerlas cumplir. Entonces, nosotros hemos propuesto que los partidos políticos, para que participen en una elección nacional, tengan que tener cuando menos 5 años de fundados, Presidenta. ¿Qué significa? Que si yo quiero ser un partido político que estudia, lee, interpreta, analiza una realidad nacional, tiene comités en todo el país, tengo una visión del país, tengo que tener por lo menos demostrado que en 5 años he recorrido el país y tengo pues un
un proyecto nacional, no estoy llamando el día anterior a mi primo para que me diga si tiene un candidato en Apurímac o si tiene un candidato en Tumbes para llenar la lista o de pronto negociar un cupo porque necesito plata para la campaña. Entonces, un requisito de vocación de permanencia en el tiempo para los partidos políticos. Este tema de alguna manera estuvo incluido en el proyecto que se aprobó la semana antepasada, pero hubo malas interpretaciones de algunos señores congresistas. Aquí de lo que se trata es de tomar medidas extraordinarias para una democracia que necesita de medidas extraordinarias. Entonces, si hay un tiempo en el cual los partidos políticos se decantan o demuestran que sí tienen vocación de participar seriamente en política, o si por el contrario es de poner por lo menos en algunas partes del país candidatos regionales y candidatos municipales, entonces vamos a entender que sí hay pues una vocación seria y una vocación de lectura de la realidad y hay ideas concretas sobre cómo gobernar un país. Todo eso, Presidenta, no es antidemocrático, no es atentar contra el derecho de participación, porque por lo menos durante un tiempo deberíamos tener medidas extremas o extraordinarias, no extremas, extraordinarias, que nos permitan ir arreglando el funcionamiento de la democracia en el Perú. Y entonces, este proyecto de ley lo que trata es un poco eso, pero resulta que al final de las cuentas es una aspirina porque no arregla nada. Y permítame, Presidenta, reiterar lo que ya he dicho varias veces ante la prensa. Exactamente igual es el caso de la renovación por tercios, porque va a cambiar malos por más malos. No se van a ir los mejores, se van a ir por sorteo, de repente los mejores. Y resulta que los que vienen van a ser elegidos en las mismas condiciones de improvisación, porque se terminarán haciendo partidos políticos la noche anterior si es que nosotros no tomamos estas medidas extraordinarias. En ese sentido, Presidenta, yo tengo aquí con el proyecto realmente una actitud ambivalente, ¿no? Porque por un lado yo entiendo perfectamente lo que el doctor Vallerriestra ha señalado, me parece justo en una democracia sólida donde las personas que vienen al Parlamento son personas que, inspiradas en ideales y en una trayectoria democrática y política, pueden sufrir incluso algún tipo de persecución y ser condenados por un régimen que no es precisamente un régimen democrático. Y el otro tema es que, claro, a la luz de lo que hemos venido con ese tipo de partidos políticos a los que me he referido, exactamente, ¿no? Este artículo resultaría totalmente objetivo y trascendente. De manera, Presidenta, que ojalá que el debate sea enriquecedor, porque este es un tema que tiene que ver con el fondo del asunto. Y quisiera yo, en ese sentido, que la Comisión de Constitución, y está puesto a breve plazo el tema de bicameralidad, ataque estos temas de fondo, estas medidas extraordinarias, para que los peruanos no vean pues que el Congreso es el papá regalón, ¿no? Que a todos les da su derecho en el papel. No, el Congreso también exige a los ciudadanos, también quiere poner orden en el país, pero tiene que empezar por los partidos políticos. Gracias, Presidente. Muchas gracias, congresista Castro. Congresista Edgar. Presidente, muchas gracias. En verdad este es un tema que, si bien es cierto, es colateral dentro de un paquete de medidas para reforzar todas las reformas políticas a fin de afianzar las diferentes instituciones democráticas, y que esto pasa pues por un paquete. Pero también, Presidenta, la dinámica, la fuerza de los hechos y de los acontecimientos en la vida cotidiana hace de que nuevamente se pone en discusión y en agenda este tema, que es muy sensible. Esto, Presidenta, ¿a raíz de qué se da? Hace algunas semanas atrás se trajo un dictamen respecto a una congresista, si no me equivoco, Rocío González, y que a partir de ello el reglamento vigente en el artículo 25 habla de sentencia condenatoria por delito doloso con pena efectiva. Y bueno, yo escuché los argumentos en aquella época o en aquella sesión de parte del doctor Vallerriestra, muy sesudos, por cierto,
dentro de la prospección de la dogmática moderna, como lo acaba de señalar, y se aprobó en aquella sesión la procedencia de ese dictamen, aduciendo de que ese delito o esa sentencia tenía y estaba relacionada a hechos anteriores a lo que aparecía la modificación de octubre del 2007 del actual reglamento. Y el Consejo Directivo se pronunció también por ello, y el resultado ya sabemos. ¿Correcto? Entonces, a propósito de eso, nuevamente se pone en tela de juicio y se extrae esto en agenda. Y verdad, hay puntos que, desde el punto de vista de la dogmática y la prospección a futuro, que comparto plenamente con el doctor Vallerriestra o con el propio doctor Castro, que está un poco ambivalente en el caso. Sí, pues hay puntos que es necesario seguir analizando a profundidad. Pero, Presidenta, se trata aquí de una sentencia de carácter doloso. Sentencia de carácter doloso que haya quedado firme en todas las instancias, que haya quedado consentida y ejecutoriada. Y obviamente que todo ese proceso, en un Estado de Derecho, con un Poder Judicial independiente, es porque ha habido un proceso regular. Y que, en la medida que nosotros nos acercamos a encontrar la justicia, es que nosotros tenemos pues que tener ese referente en relación a esa sentencia consentida, firme, y que lo señalan como una sentencia de carácter doloso. Creo, Presidenta, de que este proyecto lo planteó el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Acá estamos esbozando algunas opiniones al respecto. Yo tengo una posición de que sí debe prosperar, porque las condiciones objetivas de momento así lo señalan, exigen ese tipo de análisis, pero debemos desapasionarnos también un poco y ver y recoger lo que ha dicho el congresista Castro, ver un conjunto de normas en paquete, porque de lo contrario vamos a quedar en la superficialidad y podemos caer en algunos aspectos aparentemente demagógicos, y la demagogia es la muerte de la imaginación y no es una buena consejera si se quiere hablar con bastante ponderación al respecto. Yo pediría, Presidenta, dejando en claro que mi posición, que exige en estos momentos la actual situación, es de que se vuelva a la redacción del anterior reglamento que fue modificada en octubre, vale decir, octubre del 2007. Bueno, yo iba a decir que se suspenda para que sustente el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, pero ya que llegó el autor del proyecto, en todo caso va a ser bastante dinámico esta discusión, Presidenta, y me quedo ahí para seguir interviniendo posteriormente. Gracias, Presidenta. Sí, bien, muchas gracias, señor congresista. Sí, bueno, uno es la asistencia del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, otro es la recomendación que hacen algunos congresistas de dar paso a lo que podamos nosotros aglutinar, si cabe la palabra, como reformas afines a lo que es la representación política y la legislación electoral, y inhibirnos o posponer en todo caso a una siguiente oportunidad el debate integral de estos temas. Pero eso no excluye que el congresista Víctor Andrés tome la palabra, use la palabra, igual que el congresista Mauricio Mulder. Y después bien, ¿usted se hace uso de la palabra ahora o en la siguiente oportunidad? Porque este debate va a ser para largo. No, Presidenta, yo, disculpe usted que llego tarde, pero estoy muy afónico y vengo no se preocupe, de la enfermería. Me han puesto una inyección para que pueda hablar. No se preocupe. Si no le hubiese contestado a Vallerriestra por la elocuencia que... Para contestarme tendría que ponerse usted una inyección calmante. Bien. Bien, entonces el congresista Mauricio Mulder va a hacer uso de la palabra. Más que calmante, activante, señora Presidenta. En todo caso, si el debate se prefiere dejar para la próxima semana, no hay ningún problema, señora Presidenta. Correcto, yo creo que está bien. Dejamos el debate. Sí, pero yo pensaba suscribir también esa tesis, ¿no? Bueno. Que podíamos tener más tiempo para el debate, pero quería pedir que la asesoría de la comisión tuviera a bien o brindarme para la próxima semana un resumen de lo acaecido con la congresista Rocío González sobre el tema de los sustentos constitucionales, porque aquí dice, el planteamiento que se está haciendo es para que se pueda levantar
se pueda reemplazar al parlamentario condenado por delito que no tiene prisión efectiva. Ese es el tema, ¿no es cierto? Es decir, basta que tenga una condena, no importa que tenga prisión efectiva o que sea suspendida, ese es el tema. Pero si entonces lo que se está planteando, esa es mi pregunta, mi interrogante, si lo que se está planteando es que modifiquemos la actual norma que establece que solo con prisión efectiva puede ser reemplazado, entonces ¿cómo es que se le suspende a la congresista Rocío González? No entiendo, porque a ella no se le ha condenado por prisión efectiva, sino por sentencia suspendida, y ya se le suspendió, ya incluso ya se le han entregado las credenciales a la accesitaria. Entonces hay creo una incompatibilidad entre lo que ya se ha hecho y lo que se está proponiendo que se modifique. Yo necesito revisar los documentos sustentatorios porque desafortunadamente no estuve presente. Una interrupción, congresista Mauricio Mulder, una cuenta de simplemente. Lo que pasa es que el análisis que hizo la comisión y su asesoría es que los hechos acaecidos con la congresista fueron efectuados, se realizaron antes de la modificación, cuando estaba plenamente vigente la expresión, la redacción anterior del artículo 25, que justamente no reclamaba que sea sentencia firme y menos aún sentencia efectiva, privativa de la libertad. Era otro contexto jurídico. Pero bueno, eso es en todo caso materia del siguiente debate que tendremos y del material que tenga que alcanzarle la comisión con todo gusto. Puede continuar. Bueno, eso es lo que yo iba a decir antes de que me interrumpiera, que como yo no había estado presente en el debate por motivo de viaje, entonces necesitaba las argumentaciones que se habían esgrimido en este debate, porque evidentemente el que ahora propendamos a una modificación y que la anterior se haya hecho en caliente, digamos, es decir, motivada por un hecho específico, va a llevar a que nuestras discusiones siempre sean motivadas por tema de coyuntura y no por tema de fondo, y al final estemos dando estos bandazos, porque sería ir de un régimen, modificarlo y regresar al régimen anterior por temas de coyuntura, que es lo que me preocupa, que se legisle siempre por temas de coyuntura y no se mantengan las normas con temas de fondo. Gracias. Entonces, no vamos a iniciar debate. Algunos congresistas me han pedido que terminemos a esta hora porque hay algunos compromisos pendientes. Yo le rogaría, para ayudar que todos podamos cumplir, yo también me incluyo en un compromiso de las 11 de la mañana, que es la elección de la mesa de mujeres parlamentarias, podamos suspender, en todo caso, suspendemos el debate, si me permite. A ver. Sí, bueno, acá se han tocado como siempre diferentes temas. Yo me temo si el tema de la eficiencia de la democracia, de la consolidación de la democracia, única y exclusivamente depende de las reformas institucionales como se propone, y que llevan inclusive a posiciones ambivalentes como se dice, o se refiere a temas absolutamente estructurales. Eso por un lado, por el debate ulterior. ¿Y por qué nos aunamos al pedido de la mesa y de los señores congresistas? Porque también se debe tomar en cuenta la propuesta del Partido Nacionalista, que no está considerado en el dictamen y que se refiere precisamente a la derogatoria de la modificatoria del artículo 25. Yo voy a pedir entonces que se incluya para la próxima. Gracias, presidente. Sí, será tomado en cuenta, y aclarando que para los casos anteriores o el caso anterior no hemos dado ninguna norma, hemos aplicado la norma anterior, pero no se ha hecho ninguna modificación. Eso que quede muy en claro. Señores congresistas, pido dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar los acuerdos que ya hemos tomado. Los que estén a favor, sin expresar, los que estén en contra, aprobado. Bien, siendo las 11 de la mañana se levanta la sesión. Claro, acá ¿qué hay? Oye. De esta manera se levanta la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, que aprobó en la mañana de hoy el proyecto de ley 2183 que modifica los artículos 9 y 10 de la ley 26497, ley orgánica de RENIEC, para que el Consejo Consultivo deje a un lado la elección del proceso de elección del jefe de RENIEC y sea elegido por el Congreso de la República. Este proyecto de ley se aprobó por unanimidad. En segundo lugar, se inhibió de pronunciarse sobre una propuesta del Gobierno Regional de Piura y igualmente aprobó por unanimidad el tercer proyecto de ley que otorga facilidades para la emisión del voto de las personas con discapacidad y su empadronamiento. Hasta aquí la sesión de esta comisión, que quedó para la próxima semana el debate del reglamento de ley sobre el reemplazo de los congresistas por el accesitario. Adelante, control.
iniciativa del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que corresponda. Esto incluye una compensación por el eventual perjuicio. Dado que el proceso de expropiación constituye la privación forzosa de un derecho fundamental, es competencia de la Comisión de Constitución y Reglamento verificar, en atención a su especialidad, que esta decisión limitante del derecho de propiedad se lleve a cabo por razones de garantía de la seguridad nacional o por necesidad pública. Estas causales son mencionadas de forma expresa en el artículo 70 del texto constitucional y justifican todo proceso de expropiación. 3. De la competencia de la Comisión de Constitución y Reglamento respecto al proyecto de ley 3501/2009. Respecto a la propuesta legislativa, materia del presente dictamen, deben tomarse en consideración los siguientes aspectos. El 25 de enero de 2008 se publicó la ley número 29193, ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la presa de Tronera Sur y del túnel trasandino de derivación de aguas dentro del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura. Doctor, ahí está faltándole en la carpeta de los congresistas la página 4, ¿sí? 2 y 4. Y esa es una omisión que también hubo en mi carpeta, pensé que solamente en mi carpeta. Le pido a la Secretaría Técnica, ¿dónde está la Secretaría? Allá, que nos alcance por favor las correspondientes fotocopias que están faltando, 2 y 4, las carillas 2 y 4. Vaya usted. ¿Podemos seguir con la lectura mientras? Ya, sigamos con la lectura. Muy bien. Reiteramos nuevamente entonces el punto número 3 de la competencia de la Comisión de Constitución. Respecto a la propuesta legislativa, deben tomarse en consideración los siguientes aspectos. El 25 de enero del 2008 se publicó la ley 29193, ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la presa de Tronera Sur y del túnel trasandino de derivación de aguas del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura. El 22 de octubre de 2008, el Consejo Regional de Piura aprobó el Acuerdo Regional 479-2008, mediante el cual se acordó solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros que inicie las acciones legislativas para que se dicte la Ley de Expropiación de Bienes Inmuebles para la construcción de las obras del componente trasvase del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura. El 3 de julio de 2009 se publicó la referida Ley de Expropiación, ley número 29386. Por medio de ella se decretó la expropiación de bienes inmuebles para la construcción de las obras a las que se hizo mención anteriormente. Parte integral. La magistratura es un órgano constitucional y resulta que tiene la facultad de elegir al director o al jefe de la RENIEC, pero sin embargo actualmente la norma establece que el Consejo Consultivo de RENIEC es quien propone las ternas, pero este Consejo Consultivo del RENIEC está integrado por representantes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público, pero hasta donde sabemos, Presidenta, no existe por parte de estos señores representantes ninguna exigencia de jerarquía, de manera que no se trata de un vocal supremo, de un fiscal supremo o de un ministro que integre el Consejo Consultivo RENIEC. Por lo tanto, siendo el Consejo Nacional de la Magistratura un órgano de naturaleza constitucional, resulta pertinente que ellos queden en libertad para elegir en un concurso público el jefe de RENIEC. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Castro. Si no hay más intervenciones, congresista Villanueva. Raimundo, presidente. Raimundo, perdón. No te afecta en nada, ¿no es cierto? No, para nada. Presidenta, quiero que se haga una precisión respecto al artículo 15, en la cual se señala que el Consejo Consultivo de la RENIEC está compuesta por ministro de Justicia, un representante designado por la Corte Suprema, uno por el Ministerio de Justicia y uno por el Ministerio del Interior, ¿cierto? Sí. Correcto, solamente quería verificar ese dato. Gracias, presidente. Si no estamos alterando ese párrafo correspondiente a la parte superior, en todo caso, del párrafo del artículo 15. Sí. Correcto.
Entonces creo que no habiendo más... Sí, congresista Valle Riestra. Para reforzar lo que han dicho los señores, leo el texto de un artículo que publiqué respecto hace tiempo, que este proceso de resignación del jefe del RENIEC no solo intervienen representantes del Consejo Nacional de la Magistratura, sino del Ejecutivo, lo cual puede y debe considerarse inconstitucional, dado que una de las razones que sustentaron la elección y la construcción del jefe del RENIEC por parte del Consejo de la Magistratura lo constituye la calidad de órgano constitucional autónomo, y esto lo politiza, de tal manera que yo creo que en eso no cabe discrepancia alguna y que todas las opiniones van hacia la misma meta. Gracias, congresista Javier Valle Riestra. A consideración para votar el texto sustitutorio que se ha informado y debatido. Los señores congresistas que estén a favor, si no hace expresarlo: Santiago Memorial de Alazo, Javier Valle Riestra, Caso Estañaro, Mauricio Mulder, de Raimundo, Javier Bedoya de Vivanco, Mercedes Cabañero. Aprobado por mayoría. Por unanimidad, perdón, por unanimidad, sí, por unanimidad. Siguiente punto, el proyecto de ley 3501, referente a lo siguiente: rectificar la memoria descriptiva integrante de la ley 29.386, ley de expropiación de bienes inmuebles para la construcción de las obras del componente transvase del proyecto especial de irrigación hidroenergético de Alto Piura. Proyecto presentado por el presidente del Gobierno Regional de Piura, doctor César Treyes Lara. Lo preciso en términos de modificación es la memoria descriptiva que aprobó la ley 29.386 oportunamente, ley que no fuera vista por la Comisión de Constitución, sí por la Comisión de Agricultura. En esta vez de Constitución, sí por la Comisión de Agricultura. En esta vez somos segunda comisión, primera es Agricultura. Y sobre esto hay un breve informe que le pido al doctor Huertas que alcance el contenido, haciendo uso de la palabra a los señores congresistas. Buenos días. Se va a dar lectura al predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 3501-2009 en las partes correspondientes a la decisión final que se adopta. Por lo tanto, se va a empezar a partir de la página número 2 del predictamen, en el punto correspondiente a la expropiación como materia jurídico-constitucional, en donde se pone especial énfasis a lo que sería la competencia de la Comisión de Constitución. 2. La expropiación como materia jurídico-constitucional. Señala el predictamen: el derecho de propiedad está reconocido como un derecho fundamental en los artículos 2, incisos 16 y 70 de la Constitución Política de 1993. Su carácter es inviolable y su ejercicio debe llevarse a cabo dentro de los límites de la ley y en armonía con el bien común. La naturaleza de la expropiación se funda en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada autorizada por ley expresa del Congreso en favor del Estado y no condiciona la elección del jefe de la RENIEC a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura a ningún filtro previo o terna elaborada por algún órgano externo. La independencia del Consejo Nacional de la Magistratura como órgano responsable de designar al jefe de la RENIEC se ve quebrantada cuando la ley orgánica de esta institución establece la intervención del Consejo Consultivo de la institución durante el proceso de elección del mencionado funcionario, dado que este Consejo se encuentra integrado por representantes del Poder Ejecutivo así como del Poder Judicial. En virtud a eso, la propuesta que recoge estos proyectos de ley señala que se debe eliminar esta facultad otorgada al Consejo Consultivo de RENIEC de presentar ante el Consejo de la Magistratura ternas previamente evaluadas y definidas. En la propuesta de texto sustitutorio se aprueban los siguientes alcances. Primero, se establece que en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la RENIEC el nombramiento del jefe de esta institución debe realizarse mediante concurso público, eliminándose la intervención del Consejo Consultivo de RENIEC en este proceso. Ahí
está habiendo una contradicción, por eso es la modificación que se propone. Se modifica el artículo 15 de la Ley Orgánica de la RENIEC, precisándose como funciones del citado Consejo Consultivo asesorar la Jefatura Nacional en los asuntos que se pongan a su consideración y cumplir los encargos que le solicite la misma jefatura. Es decir, se retira la facultad de elaborar ternas para alcanzarlas al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto a consultas externas realizadas, la RENIEC ha emitido opinión favorable, es decir, la entidad interesada o afectada está a favor de este texto sustitutorio que está proponiendo la asesoría técnica de la Comisión. Con esta información brevísima yo abro el debate para poder escuchar las intervenciones de los señores congresistas. Yo entiendo que debe de ser por economía, a los efectos de precisar que ahí es donde está el cambio, pero que quede constancia que los párrafos 2 y 3 del mismo artículo se mantienen. Correcto. Y en todo caso, perdón que lo interrumpa, lo podríamos mantener íntegro y solamente en negritas el aspecto puntual de la modificación o del agregado. Conforme. Disculpe, congresista, si caso está en claro. Gracias, presidenta. En efecto, parece que la norma o la propuesta es absolutamente correcta, porque el Consejo Nacional de la de la sesión de la Comisión de Educación para dar paso a la sala 1 del edificio Víctor Uruguaya de la Torre para transmitirles la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Mercedes Cabanillas. Esta mañana figuran en la agenda algunos proyectos de ley que han quedado pendientes de la semana anterior, entre ellas el proyecto de ley que propone la modificación del reglamento del Congreso sobre el congresista accesitario. Igualmente figura en la agenda de esta mañana el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación RENIEC, referidos a la participación del Consejo Consultivo de la institución en el proceso de elección del jefe de este organismo. Veamos el desarrollo de esta sesión que preside la congresista Mercedes Cabanillas. La invitación de integrar el Consejo Consultivo de esta comisión, ni de los propios señores congresistas que tienen sesiones de comisiones y otras actividades comprometidas con anticipación. Si algún congresista desea formular algún informe, le concedo la palabra. Pedidos. No habiendo pedidos, pasamos entonces a la orden del día. En orden del día figura, en primer lugar, el tratamiento de los proyectos de ley 2183-2007 y 3477-2009. Proponen la eliminación de la participación del Consejo Consultivo de la RENIEC en el proceso de designación del jefe de esta institución. Estos son proyectos presentados por el Grupo Parlamentario Nacionalista y apuntan a modificar los artículos 9 y 10, así como derogar el artículo 15 de la Ley 26.497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC. En este punto vamos a comenzar a desarrollar la agenda correspondiente al día de hoy. Y si me permiten un resumen de lo que ha trabajado la comisión. El artículo 183 de la Constitución establece que el jefe de la RENIEC es elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano autónomo por definición de la Constitución, cuya independencia busca garantizar sus decisiones a través de una conformación plural de distintas instituciones ajenas a los órganos políticos del Estado. La Constitución política